Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 4 al 10. Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón, a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas, cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos rebelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos los profetas. Palabra de Dios. Salmo 78. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llega a tu presencia el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, contaremos tus alabanzas de generación en generación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. El tema que nos propone hoy la palabra de Dios es, primero, la confesión de los pecados y, por supuesto, la súplica del perdón de Dios. Segundo, llamado de Cristo a ser compasivos como el Padre es compasivo, a no juzgar para no ser juzgados, a no condenar para no ser condenados, a dar para recibir con generosidad y abundancia. Creo que el Evangelio, que ciertamente desde un criterio y lectura humano lo podemos tener y juzgar como imposible de cumplir, lo podemos comprender y aplicar basados en la primera lectura de este día, tomada del libro de Daniel, en la que el profeta reconoce su pecado y el pecado de desobediencia del pueblo de Israel a la ley del Señor, siguiendo cada uno su propio camino, pero igualmente reconociendo que no obstante este pecado, Dios ha permanecido siempre fiel y es compasivo y misericordioso y perdona siempre. Así que podríamos aplicar y vivir el Evangelio de hoy y estos 4 imperativos propuestos por Cristo solo en la medida que sepamos reconocer ante todo que cada uno es pecador, que somos desobedientes a los mandamientos de Dios y fundamentalmente al único mandamiento propuesto por Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como se ama a sí mismo. Seremos capaces en la medida que podamos superar el egoísmo y la prepotencia de creernos únicos y perfectos. Seremos capaces en la medida que reconozcamos que somos hijos de Dios, que tenemos en nuestro corazón y en nuestro ser el ADN de Dios, esa identidad y naturaleza divina por el soplo del Espíritu Santo, que en nuestro interior nos va configurando como hijos de Dios y nos hace imagen y semejanza suya. Y en la medida en que reconozcamos que todos somos hermanos y hemos sido salvados por la sangre redentora de Cristo. Seremos capaces en la medida que apliquemos y tengamos siempre presente la regla de oro propuesta por Jesús: no hagan a los demás lo que no quieren que les hagan a ustedes.
Debemos darnos cuenta que todos y en toda la tierra llevamos el signo de nuestro alejamiento de Dios y su propuesta, fruto de nuestra desobediencia. Ninguno está excluido, porque como reconoce Daniel en la primera lectura, todos nos hemos desviado del camino y hemos pervertido nuestro corazón con la idolatría, adorando dioses sucedáneos que nos han atraído y conquistado. El Salmo 52:4 siguientes dice: ¿Por qué te glorías del mal, héroe de infamia? Todo el día pensando estás en crímenes. Tu lengua es una afilada navaja, oh artífice de engaño. El mal al bien prefieres, la mentira a la justicia amas, toda palabra de perdición o lengua engañadora. Pablo dice en Romanos 5:12: como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso la mejor manera propuesta por Jesús para aprender a ser misericordiosos y a amar sin medida, según nos ama el Padre, es el reconocer nuestros pecados con humildad y el pedir perdón por nuestras culpas. Pero ese perdón no es simplemente recibir una benévola absolución y quedar tranquilos en la conciencia, sino aplicar cuanto significa ese perdón, que no es tanto pedirle perdón a Dios, porque Él ya nos ha perdonado en Cristo, sino más bien, como dice el término, soltar el lazo que amarra el cuello del hermano, liberar al hermano de todo peso insoportable con el que no solo lo subyugamos y aplastamos, sino sobre todo lo martirizamos deshumanizándolo y asesinándolo. De ahí que la medida de nuestro amor hacia los demás es la misericordia, la capacidad de diferenciar en el hermano el bien del mal, perdonando al pecador, es decir, al hermano, y odiando el pecado, es decir, el mal recibido, pero que yo no debo repetir, haciéndolo más oneroso con el odio y el desprecio al hermano. Ser misericordioso no significa tapar los defectos del hermano, sino más bien tener una actitud de corazón, del interior. Recordar que somos hijos de Dios y hermanos todos. Es superar todo egoísmo. Juzgar y condenar es creerme superior a los demás y creerme perfecto y no uno que está en camino de perfección con todos los demás hermanos. Jesús nos da una razón por la cual no debemos juzgar ni condenar: la misericordia de Dios con todos, especialmente con los malvados y desagradecidos. La misericordia no es entonces un modo de comportarse, sino que debe ser nuestra identidad como hijos de Dios. Ser misericordiosos dice de la naturaleza que hemos sido hechos. Odiar desdice precisamente esa naturaleza divina que hay en todos nosotros. Perdonar no significa justificar en el sentido literal del borrón y cuenta nueva, sino distinguir el pecado del pecador. Y como ya hemos dicho, según el libro de Daniel, ponerme yo en primer plano como pecador para poder tener verdaderos sentimientos de misericordia y justificación respecto al hermano. No significa que todo esté bien y hacer un guiño de ojo y dar palmaditas en el hombro, sino amar, no obstante, o mejor, contando con los errores del hermano, que son precisamente los míos, peores o diferentes, dice San Pablo en Romanos 2:1. Por eso, no tienes excusa quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. No debemos tener miedo de la corrección al hermano, pero siempre y cuando se busque su bien y no el mal, o gozarme de algún mal o defecto del hermano para mi propio bien, para avergonzarlo o aplastarlo, que tristemente es siempre nuestro error, que creemos que corregir es endilgarle al otro su propio pecado. El modelo es siempre Jesús, que decía la verdad, pero con el corazón. Jesús dice: dad y se os dará una medida rebosante y generosa. Dar no en el sentido retributivo, es decir, esperando algo,
en cambio, sino en cuanto gratuidad. Se recibe el bien que se da, aunque venga acompañado de ingratitudes y vejaciones. Se recibe la paz del corazón y el hecho mismo de haber dado. Que la Santísima Virgen María nos ayude a amar de la misma manera que Dios nos ama, para que se pueda revelar en nosotros el amor de Dios y podamos construir juntos una sociedad verdadera, renovada por el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.